Buenas, bienvenidos a todos al nuevo programa de OSP al Día, un programa que hemos querido hacer específico para esos proyectos que quedaron dormidos, por decirlo de alguna forma, durmiendo el sueño de los justos. Fue el del pabellón, uno que creo que podía haber sido un buen revulsivo si Opción Sanpereña llega a seguir gestionando la tenencia de alcaldía, el pabellón. Tenencia de alcaldía que en aquel entonces pues estaba mi compañero Rafael Piña gestionando mientras que yo hacía las labores de Hacienda, y proyecto que nos pudimos encargar y lo hicimos a don Miguel Luengo, arquitecto de Madrid, que fue el que nos hizo ese proyecto base y con el cual queremos hablar un poco sobre los parabienes de ese proyecto. Creíamos que creemos y estamos convencidos, porque así debe de ser. Para hacer un pueblo de futuro tenemos que hacer proyectos de envergadura, y ese lo era, ¿no, Miguel? Sí, buenos días, gracias Manuel. Por el pañuelo, sí, vamos, yo creo que un pabellón polideportivo que en su momento respondía a las demandas de los ciudadanos, que se expresaron también de una forma, yo creo que también muy democrática, en diferentes reuniones y demás, dieron como resultado al final una infraestructura que, al menos desde mi punto de vista, se consideraba tanto de presente como de futuro. Sí, yo creo que, y además por contextualizar ese comentario que nos decía Miguel, es que todo el proyecto base emanó de la mesa de distrito, de la mesa del deporte del distrito, donde, creo recordar, Miguel, tú me rectificas si no es así, tú hiciste un proyecto que teóricamente no reunía pues todas esas demandas que tenían los distintos segmentos y las distintas disciplinas deportivas. Y fue, como bien dice Miguel, dentro de esas reuniones, que hubo varias con todas las disciplinas deportivas, no vamos a nombrar ninguna porque teníamos de todo y tuvimos de todo, y con ello se llegó a consensuar este proyecto base que tenemos detrás. Yo creo que tú lo recordarás también perfectamente, ¿no, Rafael? Sí, teníamos un enorme problema cuando llegamos y el déficit en instalaciones deportivas en San Pedro era evidente y clarísimo, ¿no? En San Pedro se hacían grandes eventos, en el pabellón Elena Benítez, en el actual, eventos además que no se pueden hacer ni en Marbella, es decir, que muchos de los que tenían la intención de hacerlos en Marbella al final venían a San Pedro, con lo cual creábamos un enorme perjuicio a los clubes deportivos del pueblo, que perdían horas de entrenamiento, perdían días de competición porque el pabellón estaba ocupado. Acuérdate del World Padel Tour que tuvimos hasta casi un mes el pabellón. Entonces era una demanda total y clara de los clubes deportivos de San Pedro, del gran número, no solo de los que ya tienen, de los deportistas que ya, de los niños que tienen en sus clubes, sino de que tenían que cortar, porque había una demanda superior, y por no tener instalaciones adecuadas en San Pedro para hacer sus entrenamientos y demás, pues no podían admitir más niños, ¿no? Entonces uno de nuestros proyectos claros era crear un nuevo pabellón, que además le pedimos a Miguel que lo ubicase justo junto a la Elena Benítez, por unificar, primero por costes, porque con prácticamente un conserje, dos conserjes más, incluso tres, puedes tener cubierto todo lo que es el pabellón Elena Benítez y toda la instalación. Esa era la idea básica. Y luego la otra idea era que no saliese, no emanase de nosotros, es decir, que aquí muchas veces nos dicen algunos vecinos de San Pedro que no hemos practicado la participación ciudadana, y esto es un ejemplo claro de que no dicen la verdad. Es decir, nosotros reunimos a todos los clubes, se le invitó a todos los clubes, luego que vinieran todos, no, pero hubo una importante mayoría de clubes a los que acudieron a esa reunión, y ellos le trasladaron las demandas y él las fue recogiendo, hizo un primer proyecto más pequeño, y luego, viendo que cuando ya presentó, vieron las ideas, que necesitaban más pistas, aquí se primó, y además eso lo recuerdo perfectamente, entre hacer un pabellón para grandes eventos, para equipos de grandes categorías, para jugar en primera, en segunda división, etcétera, etcétera, o un pabellón que fuese adaptable, que fuese funcional, con muchas pistas para entrenamiento de los clubes, y luego hacer sus competiciones, o bien en el Elena Benítez, o en este. Esa fue la idea. Para el pueblo, que se dice, ¿no? Para el pueblo, efectivamente. Pues Miguel, si te parece, por lo menos da una pincelada de lo que teníamos en el pabellón y de los parabienes del mismo. Sí, la verdad es que el pabellón fue un reto, por cuestiones que habéis comentado,
Yo creo que la primera, y muy interesante desde el punto de vista social, que tenía que ver con precisamente responder a la demanda o a las demandas de esos clubes deportivos. Nosotros en esa reunión que mencionabais, o en esa reunión física, porque la verdad es que fue un proceso de, en fin, más largo que todo esto, se plantearon cuestiones como con la superficie que hay diseñada de pabellón, en realidad no vamos a poder en fin, o sea, responder de forma adecuada a toda la demanda que hay deportiva, ¿no? Razón por la cual el pabellón pasó de la superficie que tenía a tener una superficie al final total en pistas de 3.500 metros cuadrados, cosa que no era anecdótica porque eso permitía poder tener simultáneamente 4, por ejemplo, partidos de baloncesto al mismo tiempo, ¿no? O bien 2, es la pista mayor, 2 partidos de fútbol sala al mismo tiempo. Era una superficie aproximadamente de unos 66 por 66 metros en planta. Dimensión, en fin, que es una dimensión extraordinaria en el sentido precisamente de, con un gasto, en este caso estructural, en porcentaje mínimo, responder, ahí sí, de una manera... Exactamente, de una manera eficaz. Es que es doblarlo. Efectivamente lo que sucedía era que un 20% de superficie significaba un 200% de uso. Eso es. Y en un pabellón además que era muy novedoso, era un concepto yo creo muy novedoso. Tenía 2 pistas de pádel en planta segunda, por también yo recuerdo el pádel, precisamente el pádel tour que sucedió casi también a la vez. Tenía pabellones o pistas polideportivas en planta primera para actividades pues, aeróbicas, ¿no? O de gimnasia. Tenía una cafetería importante que, bueno, que emergía del propio volumen, ¿no? Y se relacionaba con, en este caso, con el este. Es decir, yo creo que al final era un pabellón que en lo funcional consiguió encontrar la manera de responder como una infraestructura a la demanda real, ¿no? La arquitectura sin funcionalidad no es arquitectura, quizás sea arte, pero no es arquitectura. Yo creo que este edificio era muy funcional. Encontró muy bien también, eran 20.000 metros cuadrados la parcela y en unos 7.000 metros cuadrados de pabellón y unos 5.000 metros cuadrados de la galería de tiro deportiva, respondía yo creo muy bien a esa demanda. Eso en cuanto a lo funcional. Pero después yo creo que tanto Rafael como Manuel hay un tema importante que tenía que ver con qué es un pabellón, tanto de presente como de futuro, ¿no? En un sentido amplio, en un sentido contemporáneo, y ahí nosotros lo que planteamos es que fuera muy eficiente desde un punto de vista de sostenibilidad. Intentábamos acercarnos al máximo posible a los 5 principios de Passive House, ¿no? Aislamiento, carpinterías digamos muy eficientes, un recuperador de calor, hermeticidad, es decir, que queríamos que el pabellón, independientemente de lo que costase el día 1, se mantuviese de una forma pues natural, ¿no? Con un consumo energético, en la medida de lo posible, tirando a que fuera reducido, porque este tipo de instalaciones son muy caras en general, y cuando no se diseñan con criterios en fin, de sostenibilidad, son muy caras de mantener. Además, el propio edificio tenía una doble piel, ¿no? Que con la incorporación de plantas autóctonas caducas, conseguía que en invierno, pues de alguna manera, la luz solar formara parte, digamos, de la radiación del edificio y, por el contrario, en verano, ¿no? Las especies vegetales protegían al propio edificio, ¿no? Además de proporcionarle color, ¿no? y aroma y demás, que, bueno, que siempre está bien, pero que todo, yo creo que desprendiéndose del concepto de la sostenibilidad, ¿no? Además de energías como la aerotermia, placas solares, porque el edificio se orientaba norte-sur, lógicamente, y al sur teníamos los paneles solares, iluminación en diente de sierra al norte, como en los museos, para que la luz fuera homogénea, no hubiera deslumbramiento, es decir, yo creo, vamos, en fin... Le pusiste mucho cariño, ¿no? El mismo que nosotros a la hora de encargar ese proyecto, porque, como bien dice Miguel, para nosotros, y como bien apuntaba Rafael, para nosotros lo primordial a nosotros las cosas y a la política que hemos ejercido aquí en San Pedro la hemos hecho con corazón. Y eso es lo que le hemos puesto a todos los proyectos, muchísimo corazón. Y cuando las cosas se hacen con corazón, se hacen para que perdure y para que den respuesta a la ciudadanía, y no es como normalmente hemos visto en las políticas actuales, que lo que trata es de hacer
algo a la carrera, a la bulla, para llegar en la misma legislatura y así conseguir más votos para continuar en la próxima. Con lo cual, al final tenemos un pabellón, como pasaba en Marbella con Carlos Cabeza, que se ponía, y además esto es una realidad, ponías el balón en el centro de la pista y se te iba hacia un lado. Es decir, que estaba en esa altura, y sabemos que es un problema porque no cumple los reglamentos a nivel, es decir, las medidas reglamentarias para poder hacer e incluso jugar el Marbella, y que sabemos que incluso lo sanciona. Yo me gustaría focalizar también un poco y hablar... Disculpa un segundillo, ahora es que yo quería ir un poco al hilo del tema de ahorro de energía, porque lo que acabas de decir yo creo que es muy interesante y además fueron de las cosas que se pusieron encima de la mesa. Yo pongo el ejemplo actual, ¿no? El Elena Benítez da igual la hora, mañana, tarde o noche, da exactamente igual la hora, tienes que tener las luces encendidas, porque tiene muy poca entrada de luz. Aquello es un pabellón que se trajo, una carpa de Sevilla, de la Expo, una que se compró de segunda mano, que en fin, es de tela. Y claro que yo no estaba diseñado para un pabellón, es decir, ahí cuando hay que cambiar las luces hay que meter una maquinaria pesada dentro porque no tiene el soporte para poder bajar todo lo que es la luminaria hasta el suelo y poder cambiarla desde abajo, que es lo que se hace en los pabellones. Este no tiene fuerza para soportar ese tipo de pérgola, de soporte, y no lo hay. Todo esto venía ya con ese diseño, es decir, el diseño que está hablando, por eso lo tengo claro, es decir, venían con grandes ventanales orientados al norte, de manera que si el sol sale por el este, sur, oeste, toda la luz entrase de manera que no tuviese ni reflejos, ni te pudiese dar problemas a la hora de que esto nos pasa en el Elena Benítez. Hay ciertas horas en que a la hora de jugar baloncesto o tal, tienes el sol enfrente. Y aquí en todo esto, se lo habíamos comentado, y todo esto lo había solucionado él con toda la estructura que se iba a organizar en el pabellón de San Pedro. Aparte de eso, ¿quién no se sabe, y los usuarios del pabellón Elena Benítez, saben lo que es el verano y el invierno en el pabellón Elena Benítez? Es decir, en invierno te mueres de frío y en verano te asas de calor, porque eso no está preparado. No estaba acondicionado para eso. Para estos temas, pero no te estoy hablando solo del Elena Benítez, te puedo hablar de los 3 pabellones cubiertos que hay en el término municipal de Marbella. Este pabellón estaba diseñado, como él acaba de hacernos la referencia, de manera que la climatización y la iluminación fuese absolutamente sostenible. Porque aquí entramos en otro tema que ya tú lo presentas, pues no sé lo que ibas a decir, pero el coste. Es decir, el coste que se había hablado era un coste de principio. Yo más que del coste, antes de hablar del coste, Rafa... Venga, ahora entramos después en el coste. Pero quiero que se tenga en cuenta esto, sí, es decir, el coste a largo plazo. Sí, bueno, el coste a largo plazo que hablaremos, que el coste es un ahorro. Eso es un ahorro, eso ya te podemos a eso hablar. iba. Más un poco ponerle también el énfasis al cariño que se le puso, pero el cariño también para darle a todas las disciplinas deportivas, incluida al tiro deportivo. Y al tiro deportivo donde se hizo una galería, Miguel, una galería que hubiese sido, y yo no me gustaría hablar tampoco en pasado, porque yo quiero, a mí me gustaría batallar y luchar para que el proyecto, o por lo menos ese proyecto, se pueda conseguir, y si no, bueno, pues ya estaremos Opción Sanpedreña aquí para conseguirlo a futuro, pero que nos hable también de lo que suponía esa galería de tiro, que hubiese sido un referente en toda la zona, y yo no te diría si a nivel Andalucía o a nivel de España, Miguel. Sí, a nivel nacional, la verdad es que la galería de tiro, que eran unos 5.100 metros cuadrados, pero más allá de la superficie en planta, eran 180 metros de longitud, y eran 180 metros además porque en el momento de redactar el proyecto no se podía disponer de la parcela al oeste, pero bueno, en fin, esa sí que es terreno municipal, con lo cual, si fuera necesario, podría tener eventualmente incluso más desarrollo, pero ya con los 180 metros era una galería extraordinaria, según se planteó en esa misma reunión, sin parangón. No sé si ya del tiempo que ha pasado del proyecto ahora ya se nos han adelantado, pero sin parangón, desde luego, en Andalucía, ¿no? Una galería además que desde un punto de vista tipológico yo creo que tenía mucho interés, porque aprovechaba también la estructura del propio edificio, es decir, encontraba muy bien el ajuste de lo que está por encima de la galería y lo que está por abajo, y que además, más allá de ser una galería de tiro desde un punto de vista estadístico, casi de ranking, extraordinaria, ¿no? O sea, donde, en fin, la práctica de tiro deportiva, que aparentemente tiene también una demanda muy importante, no solo ya en San Pedro, sino en general en la zona, pues iba a encontrar de alguna manera ¿no? como una respuesta. Y además tenía instalaciones asociadas con un patio interior, con una cafetería, es decir, que se convertía también en un dojo, en relación también a lo que planteabais ambos.
yo creo que es muy interesante, vamos, yo sigo pensando que es muy interesante la opción de concentrar ese ocio en fin, esa zona deportiva en todo ese área. Yo creo que se producían sinergias muy interesantes, la galería de tiro con el pabellón, la práctica deportiva. Una cosa que nosotros también presentamos ese mismo día, yo lógicamente si fuera en fin, conveniente, os podría facilitar más imágenes porque tenemos visualizaciones del edificio, en fin, tenemos mucha documentación, pero algo interesante a nivel funcional otra vez era precisamente la flexibilidad del espacio, o sea, porque lo hemos visto con el COVID, ¿no? De repente el COVID ha hecho que nuestras casas sean oficinas, sean restaurantes, ¿no? Sean aulas de enseñanza para nuestros hijos, ¿no? Eran absolutamente multifunción y no estaban pensadas para ello, con lo cual ha habido que, en fin, hacerlo de la mejor manera posible, pero bien, seguro que no. El pabellón estaba pensado desde antes del COVID, pero estaba pensando para que fuera multifuncional. Podía haber eventos deportivos, podía haber eventos, en fin, de música, podía haber conciertos. Teníamos, en fin, existen plantas donde dibujábamos en función de lo que necesitara en ese momento San Pedro, pues cómo había que reordenar el espacio, gradas retráctiles, gradas, sin embargo, o sea, ¿no? Era como una especie de contenedor social, ¿no? de infraestructura que podía alojar una variedad de usos muy amplia, ¿no? Entonces yo creo que eso también era de las opciones interesantes, no lo sé. Sí, alejado, porque estaba alejado vamos a decir, de las viviendas de los vecinos, por lo tanto, uno de los comentarios que también se hizo fue el tema de que fuese multiuso, el tema de conciertos y demás. Yo creo que eso, el pabellón con la galería de tiro deportivo eran ambiciosos para lo que estamos acostumbrados en nuestro pueblo. Es decir, San Pedro y Marbella lleva años, bastantes años, que no se hace nada que sea, vamos a llamarle, de élite, cuando el nombre de la palabra Marbella se refiere mucho a élite. Y yo creo que en este sentido vemos Málaga como va cambiando, vamos viendo Estepona como va cambiando, y cuando nosotros hemos presentado proyectos, porque nosotros sí teníamos la idea de excelencia, de hacer cosas y grandes proyectos para San Pedro, de hacer los buenos proyectos y de futuro, pues hemos vuelto otra vez a tirar hacia atrás, es decir, otra vez estamos en la mediocridad. No digo que lo que se haga sea mediocre o mal hecho, no. La inversión es mediocre, no el producto que se lleve a cabo, ¿no? Evidentemente, si la inversión es mediocre, el producto no puede ser una demanda grande como la que estamos hablando, que a largo plazo es una inversión que al final te va a hacer que los costes de mantenimiento sean bajos, con lo cual a largo plazo es preferible, como lo hacemos habitualmente, es preferible tener una buena marca que te dura muchos años a tener algo para pasar el día, que es lo que nos tiene acostumbrados el equipo de gobierno actual. No sé si queremos hablar de los precios, si os parece. No, hombre, claro que debemos de hablar. Yo no creo que sea así, pero yo puntualizarle también algo a Miguel, para que a Miguel y a las personas que nos van a ver y nos están viendo, es el proyecto y a incidir un poco en lo que decía Rafael. Lo que pensamos nosotros es a futuro, para cubrir todas las necesidades. Y no solo eso, Rafa, acuérdate también que dentro de ese proyecto estaba la finca de Roca. Sí, por supuesto. Finca de Roca, es decir, Miguel, la carretera que dividía junto con el río, pues ya se ha recepcionado una finca que tiene 85.000 metros cuadrados. Y ahí pensábamos nosotros darle una continuidad a ese espacio, a ese uso deportivo que teníamos que hacerlo, pues porque estamos viendo que aquí vienen muchísimos equipos de distinta índole, a nivel de fútbol y todo eso, a pasar el invierno, a entrenar, y aquí, y lo que queríamos es, bueno, pues poder ofrecer también ese turismo deportivo que también al fin y al cabo nos rompe esa desestacionalización de lo que es el turismo de verano y nos da riqueza, que es lo que hay aquí, el movimiento. Y ahí entra, pues, ese pabellón que tú habías diseñado para dar una respuesta de ocio, una respuesta, bueno, pues de alternativa a los diferentes. Y los costes, que a lo que refería Rafael y tal, pues bueno, él nos puede decir, por lo que tengo yo en memoria, este pabellón con todos esos metros que estábamos hablando, 12.000 hablábamos, ¿no, Miguel? Claro. Unos 12.000 metros cuadrados de pabellón. Interiores, porque en el exterior había una pista descubierta, es decir, que había... Sí, también había una nueva pista. Sí, que había muchísimas otras que están incluidos, o sea, no en esos 12.000 metros, pero en el número que tenemos en la cabeza estaba todo eso metido. Y eso no llegaba a 6 millones de euros, ese pabellón no llegaba a 6 millones de euros, que incluso... Con la galería.
Todo. Es decir, lo que representaba los 5.000 metros de la galería de tiro deportivo, más ese pabellón doble. Yo voy a llamarlo, con tu permiso, pabellón doble, porque lo que hace es que teníamos doble de todo, es decir, que teníamos por el precio de uno, estábamos haciendo, o por el precio de un pabellón y cuarto, estábamos teniendo 2 pabellones. Y le estábamos dando la respuesta a un futuro muy largo y tal. Y yo creo que, no lo sé, ya de costes puedes tú hablar, si quizá lo que supone también el ahorro, Miguel, a futuro, ¿no? Sí, claro, nosotros en el proyecto, lógicamente, tuvimos que hacer un cálculo, aunque fuera en un nivel de proyecto básico inicial de costes, y los costes eran aproximadamente esos. La superficie construida del pabellón, o sea, el interior, en esos 7.000 metros cuadrados, estaba en el torno de los 3 millones, una cosa así, de euros en nuestra estimación. Y de la galería, al ser 5.100 metros cuadrados, estaba también en ese entorno de 1 millón y algo, 2 millones, ¿no? En total, esto que estamos comentando, los 5 millones en ese entorno. En cualquier caso, me parece interesante recordar que este tipo de infraestructuras no cuestan algo un día y luego ya no cuestan nada, ¿no? Cuestan algo un día, que es cuando lo construyes, bueno, muchos días, ¿no? Y meses durante el proceso, la fase de construcción, pues hay que pagarlos diariamente por los costes que tienen de mantenimiento, ¿no? Yo creo que ahí el número, cuando, desde mi punto de vista al menos, y más en una infraestructura pública, hay que hacerlo con el tiempo. Hay que hacerlo, no el presupuesto de ejecución material solo, sino el presupuesto de mantenimiento a lo largo de los años. Nosotros tenemos una estimación de cuánto costaría conservar, mantener el edificio, y ahí los números salen, yo diría, en fin, incomparables con una instalación al uso. Es que yo voy un poco a lo mismo. Como hablábamos, Miguel, esta es la maqueta de lo que comentabas tú en un principio, los dientes de sierra para la luminosidad, para que tenga toda la luminosidad y las posibilidades a nivel energético, todo ese ahorro que supone este diseño, que es lo que se va buscando a futuro, el ahorro para contar con más recursos. No sé si añadir algo más. No, Miguel, a lo mejor una pregunta comprometida, yo no lo creo, pero ¿has podido participar en el concurso del nuevo proyecto? Porque esto fue un preproyecto que se pudo hacer porque era un menor y entonces los contratos se podían, y teníamos una referencia muy buena tuya y por eso decidimos que hicieras el preproyecto y tal. Pero ahora en el proyecto parece ser que había un concurso que yo que sé que estás interesado o hubieses estado interesado en participar, no sé si has podido participar, no tengo ni idea. No, la verdad es que no he podido participar, pero bueno, en fin, no hemos visto, en fin, seguramente por despiste nuestro no hemos visto la convocatoria. No, si estáis pendientes normalmente. Ha sido una pena, sí ha sido una pena porque desde luego, eso sí os digo, hubiéramos participado sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, se nos ha pasado, sí, se nos debió pasar. En fin, esperemos que podamos o que consigamos de que este proyecto y el corazón que le hemos puesto, aparte de que le puedan poner o no corazón, que seguro que lo harán también, pero seguro que a ver si con ello pues por lo menos llegan a parte de lo que hemos querido hacer nosotros aquí. Y desde aquí, bueno, pues poco más que añadir al tema, esperemos que... Un pequeño comentario, es decir, esto que estamos hablando hoy, esto que hoy le presentamos, ya se hizo en su fecha, ¿no? Pero demuestra claramente que teníamos un proyecto de futuro de nuestro pueblo, lo teníamos muy claro, qué queríamos para nuestro pueblo. Es decir, aparte de la ciudad deportiva, no solo para nuestros ciudadanos, evidentemente que son los que priman, ¿no? Sino, como has dicho antes, en temas de turismo. Teníamos muy claro dónde queríamos hacer todo lo que son las instalaciones deportivas, el ámbito en el que queríamos ponerlo, la cercanía con el Parque de los Tres Jardines, que le da otro ámbito también a ese entorno no solo deportivo lúdico, sino también de medioambiental, un sitio espectacular para hacer deporte, footing, etcétera, etcétera. Si teníamos un proyecto, y desgraciadamente hoy, que yo aquí quiero referirme claramente a el no proyecto de ciudad que tiene el equipo de gobierno actual, bueno, pues están haciéndolo todo al revés. Todo al revés. Es decir, nuestro proyecto era poner la feria en la zona sur de San Pedro, en las pastillas que quedan todavía de terrenos, con la avenida Lyon, avenida de Burgos, todo ese entorno queríamos hacer el recinto ferial, el proyecto de recinto ferial, y traernos toda la zona deportiva a este ámbito. Bueno, pues están haciendo lo contrario, es decir, han llegado, han improvisado, tenían que, por demanda, bueno, pues allí van a hacer un pequeño pabellón, la mitad del que nosotros estamos hablando hoy, justo la mitad, las pistas nada más, y en la finca de Roca, que siempre, en la finca La Caridad, que siempre la hemos tenido como futuro,
pues van a poner el recinto ferial. Es decir, lo más alejado posible de la zona comercial de San Pedro de Alcántara. Porque ese recinto no solo debería de ser para ferias, para poner barato, para traer grandes eventos de coches, lo que imaginemos, la que la imaginación nos pueda llevar a cabo, ¿no? Pues están haciendo justo lo contrario de los proyectos que teníamos para San Pedro de Alcántara. Es muy triste, es penoso, se nos va a ir de las manos, porque si al final cambian el destino del pabellón y del recinto ferial, pues se han cargado las dos posibilidades que teníamos para un futuro. Bueno, ya termino, ¿no? Bueno, pues después de esta puntualización, pues despedirnos de todo el mundo y esperamos veros pronto en el próximo programa.